¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Este 2019 tiene de todo. Tiene campaña política, tiene internas, va a tener una elección general donde se van a entonar mucho los candidatos y los partidos políticos, porque obviamente estamos en un año de inflexión. Yo les decía, a veces les digo, 2019 para la astronomía yógica, por ponerle algo, ¿no? Pero es verdad lo que les estoy diciendo. 2019 da 3, si lo sumás, ¿no? Y el 3 significa que las cosas van a pasar muy rápido. Y creo que están pasando muy rápido y de pronto pasa de una situación social, política, etcétera. Está pasando en América Latina, está pasando en el mundo, a una situación que iba a suceder de cualquier manera, pero que aparece como que se ha tomado velocidad, como que ha tomado un cariz más importante en cuanto a la velocidad del cambio, ¿no? Como la tecnología misma. Estoy recibiendo con muchísimo gusto al presidenciable Óscar Andrade. Yo decía, tenemos de todo, tenemos un millonario, tenemos un laburante, un obrero del Zunca, tenemos un expresidente, 2 veces presidente Sanguinetti, tenemos a un comandante en jefe, un economista tal, ingenieros varios, ¿no? Sí. Enfrente, ¿no? Creo que Antía es ingeniero o abogado. ¿Quién? No sé. Antía no sé qué es. Ingeniero agrónomo, ¿no es? Me parece. Bienvenido, Óscar. Un gusto estar por acá, che. Vamos creciendo juntos. Yo envejeciendo, ¿y vos qué vos? Yo te quedo. En la edad más. A mí me pasa con mi hija. Mi hija ya está haciendo 3er año de la Facultad de Economía. Entonces ya cuando tenés una hija a esa edad... es que fuiste padre muy joven, nada más. Tengo que decir. Pero igual para esta responsabilidad, sobre todo en la izquierda, que empezó tarde el proceso de renovación, aparezco como el candidato más joven con bastante distancia. O sea, si fuera candidato en las que viene y en las otras, creo que recién en las otras tendría la misma edad que Mario. O sea, si fuera candidato en el 2029, estaría recién en la edad de Mario, cerca de la de Carolina, y tendría que ir a la del 2034 para acercarme a la edad de Daniel. O sea, claro. En esta aparezco así como el candidato más joven. Pero ¿te pareció Sartori? Sí, me sacó, eso se decía medio en broma, Sartori me sacó el lugar del candidato más joven, no el de más pobre. El de más joven me lo ganó seguro. Que es un elemento nuevo, o sea... Muy respetable, ¿no? Que interpela la política, sobre todo al Partido Nacional. O sea, si dentro del Frente Amplio apareciera un fenómeno igual al de Sartori, que es decir, no porque uno puede vivir en el exterior y ser en el exterior un reconocido militante social, un filósofo, alguien que tuviera, y además en una fuerza como Frente Amplio que siempre entendió la democracia, incluyendo en la democracia a quienes están en el exterior, o sea, incluyendo la patria peregrina, no sería tan extraño en el Frente Amplio. Sería más extraño si es alguien que no viene vinculado de trayectoria política social, que se sacó hace poco la credencial, y en un partido que históricamente tuvo una postura muy hostil contra la posibilidad del voto en el exterior. Se hace muy difícil de explicar para el partido, no para Sartori. Sartori está haciendo la de él. De decir, bueno, yo le niego la posibilidad al uruguayo que en el 2002 tuvo que vender la casa para irse del país como pudo, para buscar un salto al vacío y sobrevivir haciendo lo que puede en otro país. A ese le niego la posibilidad del voto, pero no le niego la posibilidad no del voto, sino de ser candidato a la presidencia a alguien que vive en el exterior, pero es multimillonario. Ahí pareciera que este costado de ser multimillonario es el que lo habilita, pero es una explicación muy difícil de dar desde la coherencia, ¿no? Ahora, ¿la gente estaba esperando esto, este cimbronazo? Yo creo que la sociedad en toda América Latina ha tenido manifestaciones muy hostiles con la política. O sea, parte del triunfo de Piñera en Chile tiene que ver con que la mitad de los chilenos no fueron a votar. Y en Brasil 30 millones no fueron a votar y 10 millones votaron en blanco y anulado. O sea, hay señales que hay que entender. Y acá hay un montón hoy de que no saben, no contestan. Y uno puede decir, una parte de esas señales puede tener que ver con la influencia que muchas veces en los medios masivos se logra hacer desprestigiar. Sí, pero hay otra parte que tiene que ver con que los procesos políticos, aún los procesos políticos de izquierda que lograron transformaciones que hay que defender, el descenso de la pobreza y reivindicar algunas políticas sociales importantes, en algunos países nacionalizar áreas estratégicas, no escaparon de un modelo de dependencia muy fuerte. O sea,
no lograron salirse de un modelo que tienen la concentración de las estructuras agrarias, en el modelo de perspectiva extractivista, o sea, no logramos salir de eso. O sea, América Latina, a ver, hace poco hay un trabajo de la CEPAL, que después presentó Oxfam en un informe sobre el tema de la tierra, que ubica a 32 personas en América, 32 latinoamericanos, tienen la misma riqueza que 300 millones, que la mitad de la población de América Latina. Es pornográfico. Y mirado desde el punto de vista además de la concentración de la tierra, ubican a América Latina en el peor lugar. O sea, no solamente es el que peor distribuye la riqueza, son cosas que tienen que ver, sino que también es el país, la región del continente en el que más está concentrada la tierra. Mucho más que en Europa, mucho más que en Asia, mucho más que... también ahí tenemos un elemento en donde no hemos logrado salir, y eso también genera, después puede haber explicaciones, decir, bueno, mirá, en 10 años, 12 es muy difícil salir de 500 años de proceso de colonialismo y de estructuras dependientes, y los ensayos que se hicieron no fueron suficientes, pero eso generó, yo creo, también un alejamiento de parte de la sociedad de la política, que es algo que hay que vencer. O sea, yo creo que la salida no puede hacerse despreciando la política, o sea, la salida es social, tiene mucho que ver con la lucha social contra la desigualdad, pero la lucha social contra la desigualdad se refleja en el terreno político. También creo que los procesos de izquierda del continente tuvieron otro peaje que pagaron de manera equivocada, que es que en muchos casos le dieron una centralidad excesiva a lo que se hacía desde la gestión de la cosa pública. Y se dejó de mirar, García Linera lo reflexiona esto de manera brillante, se dejó de mirar la importancia de las luchas en la universidad, en el barrio, en la cooperativa, en el sindicato, y esa... La política de a pie, digamos. Disociación, donde sí, claro, gente. donde en general se dan las batallas culturales. Claro. Esa disociación se pagó muy caro. Pero estamos, el proceso de transformar el mundo es también ensayo de errores, es aprender. Yo creo que va a venir un nuevo momento en América Latina, donde aprendiendo de nuestros errores, no va a ser para siempre Bolsonaro, no puede ser para siempre Bolsonaro, no puede ser para siempre Abdo Benítez o Piñera, o sea, no puede ser para siempre, o sea, y también hay señales de esperanza. Los Macri. Los Macri, claro. Pero lo que está pasando en México, pero todos llegaron vía elecciones, sí, ¿no? Sí, llegaron vía elecciones. O sea, hubo un golpe de Estado en Honduras, en Paraguay, y el proceso del impeachment en Brasil, y después se legitimaron. Llegaron elecciones con Lula preso. Sí. O sea, llegaron elecciones, en muchos casos, con esas condicionantes del poder. Macri y Piñera ganaron, o sea, también ahí es claro que tuvieron también triunfos electorales, y el caso de Ecuador, donde ganó el partido de Correa, pero se convirtió en el aire Moreno. Entonces... También hay procesos de esperanza. Yo escuchaba al responsable de medio ambiente, un referente de la política medioambiental en México esta semana, asumir la secretaría y poner en debate, tratar de reimpulsar debates estratégicos. Yo creo que también tenemos que confiar nosotros también, porque creo que la militancia de izquierda no puede caer en la nada, ¿no? en adaptarse a lo que sea, sino en tratar de mantener convicciones, de que esos procesos también nos han dejado aprendizajes y va a haber un nuevo momento de acumulación. Será el año que viene, el otro, dentro de 5, pero va a haber un nuevo momento de acumulación. O sea, tiene que reconstruirse una salida popular. ¿Cómo podemos hacer nosotros? Ayudar a que este proceso en Uruguay pegue un salto en el salto. O sea, se pare para generar que se pueden hacer las cosas distintas y de señales de esperanza. Ahí tenemos un desafío enorme. Hay miedo hoy, digamos, en esta campaña, en la izquierda, esta cosa de grupo, de meseta, de compañeros, de cuatro dirigentes y candidatos que están sin disputar. No le quita al frente, porque ese nervio que está poniendo hoy Sartori en la interna y otras cosas del Partido Nacional han sido clásicas del Partido Nacional, no porque siempre haya llegado al poder, pero han sido clásicas, y eso le da cierta efervescencia, ¿no? Le da efervescencia. A ver, yo creo que igual el Partido Nacional no nos presenta un debate de ideas. El Partido Nacional es Larrañaga diciendo la calle Po tiene doble discurso, la calle diciendo Larrañaga juntó firmas sin que la gente lea, intendentes blancos que salen a decir que Sartori es una comadreja, Sartori que sale a decir que les va a hacer juicio penal. O sea, lo que está picado en la interna blanca no son ideas acerca de la economía, la sociedad, la educación, la salud, la vivienda, no son ideas. Bueno, así ganó Macri, ¿no? Cambiemos, claro, solamente por cambiar. Esa interna no la quiero. Ahora sí me parece que hay temas que tenemos que debatir más en la izquierda.
que tenemos que debatir más, sin necesidad de que el debate fragmente, porque la izquierda pide unidad. Yo sé que la unidad no es la relación entre los candidatos y la candidata, ni siquiera es la relación entre los sectores del frente, la unidad es la unidad con el programa. Pero yo creo que sí nos hacemos bien en preguntarnos cómo hacemos un proceso de poner pueblo atrás del programa. Cómo logramos, por ejemplo, que uno encuentra en la pista programática, ¿no?, elementos que están técnicamente muy bien fundamentados, pero que pueden tener resistencia social. Voy a poner un ejemplo. El programa del Frente Amplio dice construir un fondo para suelo urbano para que parte de la política que atienda en una medida de las más avanzadas del programa, que es la de duplicación de la inversión en vivienda, que atienda a los sectores vulnerables, lo haga integrándolos a las zonas céntricas y con servicios. Esto, que cualquiera lo puede aplaudir, porque dice, bueno, por fin una medida estructural compleja y con recursos para atender la segregación territorial, la crisis urbana, si no es bien preparado en un escenario donde se genera toda esta manija contra la plata para el pichi, para el vago que se mantiene, cuando sea además la vivienda y la vivienda en un lugar céntrico, podemos tener que en vez de aplausos tengamos resistencia social. Entonces también hay que trabajarla culturalmente, de que vivir sin miedo es combatir la segregación territorial. Claro, pero se fue agregando también los Casavalles y 40 semanas, y también por una falta de política adecuada, ¿no? No hay duda. O sea, es como la delincuencia con la seguridad. La delincuencia se mueve mucho más rápido. Pero es indisimulable que si vos en tu programa tenés que hay que duplicar como mínimo. Fíjate que el programa del Frente Amplio es muy cuidadoso en manejar cifras como objetivo. En general dice tenderá, hará un esfuerzo a llegar a tal porcentaje. Sí, en el caso de vivienda dice no. Dice duplicar como mínimo la inversión. Si vos te parás, esa sola frase es una frase autocrítica. No de autocrítica de la gestión del ministerio, sino de que no logramos, desde el punto de vista de los recursos económicos, potenciar una política que es transversal. La mejor forma, claro, para el debate con la derecha, puedo decir, bueno, mirá, esa inversión que es insuficiente es muy superior a la que ustedes invirtieron nunca, pero no alcanza. El problema no es con la derecha, es con los objetivos programáticos que tenés que plantearte tu desafío. Ahora, el tema es también adentro, con la economía y cómo se ha dirigido la economía que digamos, ha conducido siempre Story, ¿no?, y su equipo, en cuanto al endeudamiento, cuanto a la capacidad o posibilidad de las empresas públicas de dispensar o hacer programas de revolucionarios o evolucionando hacia la generación de trabajo, de empleo, de productividad. Es decir, eso se le ha quitado a la... Bueno, nosotros ahí tenemos... Y entonces ahí viene, ajuste. Tenemos que ensayar... ¿Gasto? ¿Bajando gasto o impuesto? ¿Cómo es? Tenemos que ensayar un programa del Frente Amplio en una condición más compleja. Porque regionalmente está la economía de Brasil y Argentina en declive. El año pasado exportamos 300 millones de dólares menos a Brasil. El turismo en la Argentina fue muy paupérrimo comparado con la temporada Dependemos anterior. Absolutamente de ellos. Tenemos mucha dependencia, pero por primera vez cayó Argentina a pedazos y no nos caímos a pedazos. Sentimos ese pedazos, pero no nos caímos a pedazos. Sí. También es parte de la discusión política, es decir, había dirigentes políticos que cuando en el 2001 explicaban todas las razones de la dificultad uruguaya por la economía argentina, hoy Argentina con un 50% de inflación, un tercio de pobres, parece que no se tuviera en cuenta en una forma de interpretación desleal, ¿no? No se tuviera en cuenta para mirar las dificultades. Hablan de los 2038, según la encuesta última que hizo el Mides, de personas en situación de calle, por ejemplo. Tenés dos dificultades más. Yo lo de situación de calle yo creo que hay que abordarlo... Voy después a situación de calle. También es un fenómeno global complicado. Es un fenómeno global complicado. Mayoría de las cárceles, otra parte, problema de salud mental. Nosotros recién empezamos con las casas de medio cuidado con el tema de salud mental, en un abordaje que tiene que tratar de desmanicomializar, una palabra que casi nunca me sale, o sea, no me obligues a repetirte. El paradigma de la salud mental para pensarlo desde otro lugar, de una dimensión humana. O sea, hay un conjunto de medidas, algunas están en camino. Nosotros estuvimos hace pocas semanas con la gente de ACE discutiendo eso. O sea, este año van más de 120 pacientes que estaban internados en el Villarreal y las colonias a pasar a casas de medio camino para un tema de tratamiento distinto. O sea, esto se puede abordar en serio o abordar desde el panfleto. Necesariamente hay que abordarlo en serio. El tema de las adicciones complejas. O sea, ¿quién está en situación de calle hoy? O sea, la circunstancia de la situación de calle hoy. ¿Los liberados? En el caso de liberados, claramente, hay una medida que se empezó a tomar todavía ¿adictos? Parcial, porque es para 60 liberados. O tenés que tener una condición
y con problemas de salud mental y con problemas de adicciones, ¿no? Y género, ¿no? Hombres, Como mayoría. Mayoría hombres, pero las circunstancias de salud, de situación de calle, hay un estudio hecho en la facultad sobre la cuestión de género. Sí. Son menos, pero es más dolorosa la situación de la mujer que está en calle. Claro. Con muchos mayores niveles de violencia, o sea... Sí, mucho más expuesta. Ahora, el que me viene a analizar el tema de la situación de calle y me defiende la mercantilización de la vivienda es un hipócrita. O sea, pensar la situación de calle sin desmercantilizar la vivienda, por eso digo, estarán de acuerdo con nosotros, el programa del Frente plantea hoy, yo por eso creo de los capítulos en los que más avanzó, el Frente Amplio no plantea ninguna revolución socialista en el programa, pero plantea avances democráticos. Y avances democráticos en un escenario de una América Latina que está brutalmente azotada por políticas neoliberales, cuestan el doble, pero valen el doble, porque cuestan el doble. Entonces, ¿qué plantea el programa del Frente? Bueno, parte de las viviendas que se construyan en un esfuerzo de duplicar la inversión en vivienda, que son 300 millones de dólares más, que tiene un doble impacto en atender el tema de la vivienda y atender el tema del trabajo. Se den el alquiler para regular el mercado de alquileres. Es la medida en 15 años más importante desde el punto de vista programático para atender desde una perspectiva de derechos el tema del hábitat. Entonces, un conjunto de medidas que tienen que ver con evitar la segregación territorial y garantizar el tema de la vivienda tiene que ver con la cuestión de situación de calle, tiene que ver con la cuestión de la fragmentación territorial, o sea, tiene que ver con que no terminemos con guetos en Uruguay, o sea... Cuando te hablé de Casaballe, 40 semanas, etcétera, etcétera, te la di y no cabeceaste. No, pero es que los núcleos evolutivos, ¿dónde empezaron los núcleos evolutivos? Sí, claro, tuvimos ahí una situación muy compleja de una forma de atender la política de vivienda que estructuralmente consolidó la segregación territorial. Sí. Igual nosotros, está claro que esa es una política que no compartimos, pero también es cierto, y creo que ahí asume el Frente Amplio autocríticamente en el programa, lo que hicimos fue detener la sangría. Uruguay tenía 170, 180 mil personas en asentamiento y es lo que tiene hoy. No logramos un proyecto en dirección contraria que revierta. O sea, es cierto que del 96 al 2006 tuvimos esa circunstancia dramática y lo que logramos fue atender una situación de que no se ensanche más, pero no alcanza con no se ensanche más. Entonces, colocar la vivienda como un elemento estratégico. Entonces, cuando vamos a la discusión del punto de vista tributario, del punto de vista de la política económica, sí, parte de la discusión es esa, es decir, bueno, pero a ver, a mí me pasó el otro día en NACTO, yo he estudiado el tema del impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio lo paga el 1,5% de los uruguayos más ricos, ¿no? Pero por la percepción social, cuando colocás lo que dice el programa del Frente, que tiene que incrementarse el impuesto al patrimonio, tiene tasas muy bajas, ¿no? Pareciera que lo pagara el 98,5% que no lo paga, ¿no? Pero las horas extras para mucha gente que está ahí en una franja chica, mete horas extras, se lo lleva el IRPF. Sí, pero eso es el IRPF. Estamos hablando del impuesto al patrimonio, que es un impuesto directo a la riqueza. Estás hablando de las grandes capitales. A la riqueza acumulada. Pero además es el único impuesto que tiene tiene tanto, exonera más de lo que recauda. Recauda algo más de 600 millones, exonera un poco más de lo que recauda. Entonces, cuando decís, bueno, tengo que construir recursos, voy a ponerte un ejemplo. El sistema de becas actual del compromiso educativo, que en el año 2017 abarcó a unos 5.800 gurís, el año pasado 7.200 y este año va a llegar a 9.000, cuesta unos 3 millones de dólares. O sea, con 3 millones de dólares vos resolvés que 7, 8.000 gurises tengan una beca que es de 2.000 pesos por mes durante 8 meses, que es menos de 500 dólares al mes la beca. Pero con esa beca, que es una beca muy modesta, se ha logrado que el 90% de los gurises que reciben esa beca se mantenga en trayectoria educativa. Y en el 20% más pobre tenés un 85% de los gurises que deja de estudiar. La mayoría por cuidado, está estudiado, no es una percepción. La mayoría por cuidar a los hermanos a mitad de año, cuando tuvo otros porque salen a trabajar. Entonces, bueno, vivir sin miedo. 9 de cada 10 jóvenes que están presos no terminaron un ciclo básico. Hay un circuito entre sostenerte en el proceso educativo y no caer en la red de delincuencia. Hay chicos que están presos, menores, que no saben leer ni escribir. No hay duda. A ver, nosotros tenemos un trabajo de varios años con lo que era el CIRPA, ahora con el INISA. Logramos que unos 43 gurises privados de libertad, en el momento que salen de la privación de libertad, pasen por un proyecto de beca con la Junta Departamental de Montevideo y después en acuerdo con la Cámara de la Construcción y el Sindicato de la Construcción, salida laboral, y vamos con 0 reincidencia. Entonces, ya hace 4 o 5 años estamos en este proyecto de trabajo. No es noticia, estoy seguro que va a ser noticia la primera reincidencia.
cuando tenga segurí que después de haberle dado una beca en tal lado laboral y después de haberle resuelto trabajo en la construcción, salió a robar y lastimó a alguien, para asustarnos y para que no intentemos por el lado de construir rutas de inclusión. O sea, la batalla es de la perspectiva de construir rutas de inclusión. Todos dicen lo mismo. No hay duda. El Partido Nacional dice lo mismo. Es la inclusión, sí, pero y la libertad. me pone la cadena perpetua. O sea, es la inclusión y me colocás la cadena perpetua. O sea, la perspectiva... ¿Cuál de las reformas que plantea Larrañaga tocan el sistema carcelario? ¿Cuál de estas reformas? Porque si querés abordar la seguridad de vivir sin miedo y no tocas el sistema carcelario, que es el centro. O sea, bueno, Sartori quiere construir dos cárceles. Nosotros tenemos que ser autocríticos, sí, pero el problema no es construir más cárceles. El problema del sistema carcelario es construir un sistema que rehabilite y no un sistema que lo que haga es profundizar niveles de resentimiento social y violencia. Y si bien yo he conversado con los compañeros del Ministerio del Interior de que hoy hay más gente estudiando y trabajando que la que nunca, nosotros trabajamos hace 6 años en el CONCAR y te puedo garantizar que tenés circunstancias en el CONCAR y demás todavía donde no cumplimos la Constitución en el sentido de la violación de... Pero habría que arrancar antes. O sea, vivir sin miedo es incrementar la inversión en las políticas en la primera infancia, vivir sin miedo es garantizar trayectoria educativa, por eso lo de las becas, que te voy a decir, $3 millones nos cuesta esto, $30 millones saldría 70.000 becas. O sea, pensar en un tema de becas más en serio, sí, para un 25% de los estudiantes. ¿Y dónde saldría eso? Una 20ª parte de lo que exonera el impuesto al patrimonio financia las becas. Una 20ª parte. Ya no estás hablando de un cambio estructural. ¿Y a quién se le aplicaría eso? Al 1,5% país más rico. Concentrado de... Al 1,5% más rico. O sea, cuando vos discutís acerca... No es la única modificación del impuesto al patrimonio, te digo, con una testimonial, y vos tenés que a veces colocar los números para abrir, o sea, lo que exonera el impuesto al patrimonio permite no financiar la duplicación de vivienda, permitiría triplicar la inversión en vivienda. Bueno, vos tenés entonces, 300 millones, 600... No, entonces, no proponés recortes, proponés más impuestos. No, yo lo que estoy diciendo es, a ver, yo sí también planteo recortes, para mí necesariamente tenemos que reformar la caja militar. Yo saludo que se haya discutido la ley orgánica militar, los 198 coroneles no tenía sentido. O sea, hay áreas en las que sí hay planteo recortes, ¿no? Después en otro lo que planteo es revisar exoneraciones, pero no planteo yo. O sea, el programa del Frente Amplio dice blanco sobre negro, por eso digo que la unidad es los candidatos, pero el programa dice revisar las exoneraciones a las inversiones. ¿Por qué lo dice? ¿Por capricho? No. La última encuesta hecha es de hace unos años, pero la última encuesta hecha acerca de a las mismas empresas que vienen a invertir en Uruguay, acerca de cuáles son los motivos que te llevaron a invertir en Uruguay, nos da que casi un 60%... ¿Por qué se van? No, pero casi un 60% de los que invierte sí, viene y se va no por las exoneraciones. No tiene en cuenta el tema de las exoneraciones. No. Entonces... Tiene en cuenta las cargas sociales. No, hay que ver, porque la carga social, sí, los aportes patronales en Argentina y en Brasil son mayores que en Uruguay, ¿no? Generalmente todo lo que se va en Argentina no se puede producir en el Brasil de Bolsonaro, el aporte a la seguridad social es mayor, 11% contra 7,5% de acá, o sea, si es así... El uruguayo no compara, el uruguayo puede ser, pero lo que quiero decir es que viene a invertir... de lo político. No, yo sé que podemos tener, que hay tipos que quieren invertir a la paraguaya, ¿no? Paraguay es un modelo de inversión que yo rechazo. Pero claro, si vos tenés un país que tiene 78 cada 100 trabajadores sin aporte a la seguridad social, negro, casi la mitad de los trabajadores, junto con Honduras es el peor país de América Latina, casi la mitad de los trabajadores no alcanza el mínimo nacional, 0 sindicalización y una indigencia que multiplica por 30 la indigencia del Uruguay. O sea, si ofreces esas circunstancias sociales para invertir, hay gente que va a ir a Paraguay. Yo creo que Uruguay tiene que salir a buscar inversiones que no sean esas, inversiones que entiendan en 4 o 5 claves que Uruguay tiene que desarrollar, pero para las cuales las políticas públicas y el gasto, yo no le digo gasto, le digo inversión, el gasto tiene que subir. O sea, vos no podés seguir invirtiendo en ciencia y tecnología un 0,35 del producto. No podés, porque con esa inversión tan paupérrima, de vuelta, si discuto con la derecha, es la mayor inversión desde la historia del Uruguay. Pero no discuto con la derecha, discuto con mi proyecto. Para mi proyecto es insuficiente. Para el proyecto del Frente Amplio de cambio de la matriz, Nueva Zelanda invierte 4 puntos del producto en ciencia y tecnología. Macri, después de un recorte importante que hizo de inversión, 1,15 puntos. Entonces, llegar al punto del producto es un disparate, no, es un mínimo, pero que permite que algunas investigaciones que están en curso. Hace poco estuve con un grupo de científicos que está estudiando en Tacuarembó las modificaciones genéticas del algarrobo para pensar un tipo de plantación que sea soporte de una
de un complejo forestal Madera Muebles que incorpore diseño, ¿no? Y claro, vos ese tipo de investigación, si son dos sueltos haciendo lo que pueden, va a tener una posibilidad de resultado a largo plazo. Si vos generás una gran potencia en la investigación, podés tener resultado a corto plazo, pero generar una gran potencia duele. Eso implica que invertís. Dijiste algarrobo. Hay una famosa abuela que fue periodista, que es una señora sin dientes, Jajil, no sé cuánto el nombre nativo de ella, que habla de que solamente con el algarrobo la sociedad humana podría mantenerse sin, porque podría ser, se puede hacer claro, de todo. Pero hay experiencias de países, conversando con estos muchachos me decían de experiencias comparadas de cuánto se ha logrado después de desarrollar. Entonces vos decís, preciso acá sangrar, ¿no? Esta es una apuesta para el cambio en la matriz para salir de la primarización de la economía. Segunda apuesta, lo que vos decías, tal cual, empresas públicas que son las de más alto contenido tecnológico, ellas y su compra de Estado y su red de proveedores orientadas de manera más potente al cambio en la matriz productiva. Tercera línea, la financiación. O sea, hoy tenemos un Banco República que no es el que heredamos. En el 2004, habría que recordar, estaba por debajo del mínimo exigible de su patrimonio. O sea, estaba en quiebra el Banco República. Algunos países no habían gobernado nunca. Y hoy es el banco que tiene más de la mitad de plaza, tiene más potencia, y así como generó fondo lechero, fondo arrocero, pensar en fondos del Banco República que estimulen el cambio de la matriz es central. Y cuarto componente, porque también hoy tenemos posibilidades que no teníamos, porque la UTU ya no está deshecha y tiene casi 80 carreras terciarias cuando tenía 19 y duplicó su matrícula, y la universidad en el interior tiene una potencia que nunca en la historia tuvo, pasó de 800 gurises que por año entraban a la universidad a 4.000 y se descentralizó, y tenemos la UTEC. El gran tema, la gran ciénaga es secundaria. Y el INEFOP, pero lo que digo es, hoy tenés cómo pensar, lo de secundaria, lo de las becas, ¿no? Vos tenés 3-4 líneas en secundaria. Yo creo que en términos de lo que dice el programa, la educación para la población en situación de discapacidad es central, es la parte más indignante, más vergonzosa. 9 de cada 10 no terminan ciclo básico. O sea, el 6% del producto hay que ponerle rostro, es también para rampas, para intérprete de lengua de señas. Otro costado, el de las becas, otro costado en materia de educación que me parece que es principal, es favorecer. Vos fíjate qué nos pasa en secundaria, vos tenés un tipo que es docente de filosofía, que fue el más destacado durante mucho tiempo, y como premio lo sacás de la docencia y lo ponés en la gestión. O sea, lo pasas a ser el director del liceo. Cuando tendrías que tener que ese tipo sea el que coordine el tema de la investigación de la disciplina sobre la que se educa. Un cirujano no va a administrar. Pero es que no se puede, y ahí tenemos que pensar. La universidad sí tiene un conjunto de mecanismos para estimular la investigación. Educación sin investigación termina siendo una cosa monótona. Y ahí tenemos que pensar cómo en formación docente generamos cambios que permitan pensar de que, bueno, tú estás haciendo biología, bueno, no podés quedar con los figurines viejos de biología. Capaz que depende de tu vocación que salgas a lo nuevo, o que te estimulemos que salgas a lo nuevo. Te estimulemos con publicaciones, con dedicación plena, con cómo articulás para que la formación docente, yo creo que está al centro, y eso no se hace sin los docentes, se hace con los docentes en secundaria, para modificar temas educativos es central. Pero lo de discapacidad, lo de la beca, lo de formación, lo del sistema integrado, que esto tiene que ver con, lo decíamos recién, UTU, UDELAR, UTEC, INEFOP, articulándose porque tienen otra potencia. Y para mí un costado número 5, yo justo ahora voy a que me voy a la escuela Hugo Balso ahí, que es una de las dos, solamente tenemos 2 escuelas públicas. Mi nieta también. 2 escuelas públicas en todo Montevideo. Mi nieta también, eso es una maravilla, hay que decirle a la gente que eso existe. Pero existen 22 en todo el país, y ahí tenemos que cambiar. Porque, o sea, vivir sin miedo es que tu gurí tenga derecho a aprender guitarra. El diputado Goñi me decía, hace unos días, el ejemplo de los pinos, el ejemplo de los liceos estos que se ha invertido por parte de organizaciones y fundaciones privadas. ¿Cuál? Y del Estado, ¿no? Y del Estado. O sea, el 82% lo financia el Estado. Y entonces están en zonas carenciadas con un gran rendimiento. Y yo digo, pero vamos a ver los cientos de miles o miles de estudiantes que van a la escuela pública, al liceo público, claro, y que son los chiquitos que ganan en de Tala, ganan y van a la... Pero esfuerzos desde lo privado y desde lo social puede haber. Yo no los niego. No niego el que arma un cuadro Babi. Nosotros de hecho lo hacemos. Yo soy un sindicato que tiene 150 talleres de teatro y de artes en los barrios más vulnerados, arriba de 4.000 gurises,
que le tirás una piola, 2 o 3 veces por semana, en realidad 1 horita de algo para decir aprende telas, aprende comedia musical, aprende... Creo que eso es un esfuerzo del privado, pero pensarse en una política pública potente que nos coloque que esto es un derecho, es decir, 2.300 escuelas, no puedo tener 22 escuelas de arte. ¿Quién gana la interna? La interna. A ver, el favorito es Daniel hoy. Ahora, yo tengo una convicción. El 80% del electorado frente amplista que va a votar va a definir el voto. Queda todo junio casi, ¿eh? Sí, va a definir el voto este último mes. Pero el 80% diciendo. ¿Por qué? Por un dato objetivo. La izquierda tiene menos organización que la que tuvo. Hay menos izquierda organizada. Hay mucho menos izquierda que la que había en el 2006, cuando 240.000 frente amplistas fueron a votar al plenario nacional. En el 2016 fueron a votar 90 y a los sectores 60.000. Sí. O sea, la izquierda organizada está menos organizada. Entonces hay mucho frente amplista que va a definir el voto en el último empujón. Y entonces también tiene que ver que yo hasta el 30 de julio voy a tratar de ganar la interna. Esa es mi perspectiva. O sea, tratar de ganar la interna. ¿Por qué? ¿Por un tema de capricho personal? No, porque creo que se defiende mejor el Frente Amplio si defiende su programa. El Partido Comunista, sí. Perteneciendo al Partido Comunista, te resta. El otro día leí un editorial del País. Terrible. Donde hablaba muy bien de tus atributos como orador, etcétera, cuando se presentaban los 4 candidatos del Frente, pero que a su vez era todo aprendido, todo memorizado, y que era como una lápida o una pátina, podríamos decir, no lápida, pátina del Partido Comunista atrás de tu formación. A ver, hay un microclima de la política que le puede importar. Parece que a la parte más ancha de la sociedad no. La parte más ancha de la sociedad escucha propuesta, iniciativa, idea, ve trayectoria. ¿Hay interés? Pero separan esas cosas. Capaz que es una pregunta parecida, se le podía haber hecho a Mujica en el 2009, si ser del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros era un elemento de un impedimento a priori para llegar a la presidencia de la República. Pero me parece que no, que en realidad la mayor parte de la sociedad no está en el territorio de la Guerra Fría. O sea, no estarías tercero ahora. En el territorio, no, hay que ver, yo qué sé, las encuestas tienen muchas dificultades siempre y con las internas tienen dificultades mayores. O sea, en realidad no es que me pelee con las encuestas, pero es lógico. Hay encuestas que marcan que un 70% va a votar en las internas. No mienten, es lo que dice la gente. Capaz le preguntás a la gente y dice que va a votar, pero después es cierto que vota un 40%. Entonces ya cuando hiciste una encuesta y tenés esa diferencia tan grande entre la expectativa y la realidad, después se te dificulta. Lo último que vi de opción, ¿no? Es de los que están decididos a votar, tú estarías como en tercer lugar cómodo. ¿Sí? De los que están decididos creo que era un 18. Un 18. Es más, equipos hace que entre los que están más informados yo estaría en un 20. O sea, coloca una ecuación dentro de la ecuación diciendo este sería el resultado en el total, pero si miramos los más informados, a los que más les interesa la política. Sí. Ahora, las encuestas le daban un 28 a Bolsonaro y sacó un 48. Y ninguna encuesta daba Trump. O sea, no me quiero pelear. Ninguna nos daba con mayoría parlamentaria. No me quiero pelear por las encuestas. Que te puede votar a ti el Frente Amplista. Dificultad, sí, claro. O sea, si algo recibí en la campaña esta de agosto acá, de los Frente Amplistas, muchísimo cariño. De Frente Amplistas que no te votan hoy, pero muchísimo cariño, muchísimo respeto, pero con gestos de una compañera doméstica que viene y te regala un libro sobre el trabajo doméstico, de otra compañera que viene de Paso de los Toros y también un libro sobre la cárcel olvidada y otra con una insignia del 71. O sea, abajo, el Frente Amplismo, o sea, no estamos con ideas que van en contra del ADN del Frente Amplio. Porque además creo que defender el programa del Frente es defender a los militantes que se rompieron el alma discutiendo el programa y además respetar que los precisamos para adelante. Ahora, ¿no creció el Frente Amplio? No, además estamos en riesgo de retroceder, o sea, eso es así. O sea, estamos ¿Se explica eso? Se explica por una América Latina que pegó un revés brutal. Alguien podía pensar que después de Lula después del PT venía Bolsonaro. Bueno, que aquí podías pensar que podías perder con la derecha liberal, pero perder con alguien que dice los negros no sirven ni para procrear. O sea, y hoy un Manini Ríos en el Uruguay con un 6, 7, 8, no sé cuánto por ciento. Sí, las Fuerzas Armadas ahí, una parte de las... Tampoco era explicable eso. No era explicable, una parte de las Fuerzas Armadas demostró con el tema de los tribunales de honor que sigue estando en la mirada de la justificación del terrorismo de Estado, eso es de mucha preocupación. El Frente Amplio llegó tarde a este tema. O
O sea, yo saludo la reforma de la ley orgánica militar, pero llegó tarde, este tema llegó tarde, y en determinado momento además tuvimos desde el gobierno señales complejas en el trato con familiares, complejas en el acceso a los archivos. O sea, hay enojos con el Frente Amplio que son enojos de la desmemoria, son enojos de gente que no se acuerda de que en 2004 41 de cada 100 gurises estaban o con dificultades psicomotrices o en alto riesgo, ¿no? O sea, que nos olvidamos que el salario mínimo era 1.200 pesos, que el desempleo llegó a un 20. O sea, hay enojos que son enojos de la desmemoria. Hay otros enojos que son enojos a los que hay que prestar oído. O sea, los problemas ambientales que estamos teniendo no son un invento. Nadie lo pone sobre la mesa. Los problemas de la concentración y extranjerización de la tierra, ¿no? Que claramente terminan yendo en la dirección de un proyecto de país distinto al que tenemos que trabajar y que hay una transición que profundice las políticas diferenciales para la producción familiar y que articule. Nosotros estamos trabajando con Matías, que es uno de los ingenieros agrónomos que desarrolló el proyecto de las 22 hectáreas de soja transgénica en Canelones y además trabajó con un conjunto de productores familiares en el sentido de favorecer con las compras públicas la producción familiar. Y ahí tenemos un desafío. O sea, también hay enojos, la esencialidad en la educación, el tipo que compañero o compañera que está enojado o enojada, ¿no? Que es un enojo al que no tenemos que darle atención. ¿Cómo no vas a darle atención? Entonces, hay enojos con el Frente Amplio que hay que ponerle mucho oído. Ahora, también a ese enojo hay que decirle, mirá que la alternativa para avanzar en derechos humanos, seguridad social, derechos laborales, solidaridad, no es un gobierno entre el herrerismo, Sanguinetti, Novik y Manini. O sea, esa alternativa es una alternativa que profundiza y en todo caso pone en riesgo grave los avances que también han existido. Entonces, también está esa discusión. Pero... Sí, y además está procurando una concertación para Montevideo, empezando por Montevideo, de todos los partidos de la oposición. Es que la oposición no tiene programa, el programa de la oposición lo conoceremos en noviembre, cuando quien gane la oposición, no sé si la calle, viene cayendo ahora, pero no sé si la calle, si gana, tenga que negociar su programa con Manini, con Sanguinetti, con Novik. Y capaz con Mieres, no sé, Mieres esta semana ponía en cuestión de que de repente dudaba, pero no rechazaba integrar una coalición con Manini, una cosa que es sorprendente. Pero lo que quiero decir es, ahí conoceremos el programa. Ahora, ¿qué podemos esperar de esa articulación? Por eso Sanguinetti, que en el primer gobierno ya nos decía, nadie me ganó ninguna huelga, y después tuvo que ver con el desmantelamiento de los derechos laborales, de quienes un día sí otro también critican las políticas sociales, que un día sí otro también critican los sindicatos. O sea, que atacan fuertemente el feminismo. ¿Qué podemos esperar desde el punto de vista del empuje en un contexto regional inundado por la derecha y además una circunstancia económica de dificultad? La derecha en dificultad ya nos mostró su programa. Es aquel que recortó un tercio del presupuesto en transporte y obras públicas en vivienda en el 2000, que, con el objetivo de bajar el déficit fiscal, y el resultado terminó siendo menos inversión, menos actividad económica, menos recaudación, más déficit, y después terminó recortando hasta una cuarta parte de los recursos de clínica. O sea, no es que no sabemos qué hacen estos sectores en un momento de dificultad económica. Sabemos, o sea, se supone que sabemos, y si no sabemos tenemos que discutir en el sentido de que para evitar esto no alcanza con decir miren lo que hacen, sino tenemos que acumular en sentido vamos por esto. Esta es nuestra estrategia. ¿El camino de tu campaña cuál es? Militar mucho, o sea, es una campaña sin un peso, claramente, pero con mucho esfuerzo, con mucha militancia, intentando meter ideas y confiando. O sea, también es confiar en la historia de lucha del pueblo uruguayo, en la voluntad de lucha del pueblo uruguayo. Lo está diciendo un comunista, convocar a la rebeldía. Confiar quiere decir con fe. Claro, con fe, sí, con fe. Lo decía Fidel, hablaba de confianza también, que tenía que ver con fe porque su nombre también había venido de ahí, en términos etimológicamente seguro. Pero lo que digo es cómo generamos esa condición, de decir, bueno, abrir un proceso de transformaciones que logre que el triunfo del Frente Amplio se festeje en las favelas de Brasil, lo festeje el movimiento campesino en Paraguay, lo festejen las organizaciones sociales en la Argentina, o sea, sea una señal de esperanza en este contexto tan complejo. Si tiene esa trascendencia histórica, para nosotros también la tendría que tener para ellos, y por lo tanto tenemos que estar preparados, o sea, organizados, pero somos el mismo pueblo uruguayo que fue a la huelga general, que ganó el plebiscito del 80, que defendió las empresas públicas en una década en la que se privatizaba todo, que en la crisis del 2002 echó fleco, pero nos mantuvimos unidos en las ollas populares. O sea,
También es cierto y que tiene una tolerancia política. Que hay que confiar en las reservas democráticas políticas del pueblo uruguayo. ¿no? Porque te cruzás como te pasó, te cruzás con... Sí, con cualquiera. Con cualquiera. Y me parece que eso está bueno. Y eso está bueno. Es un elemento ¿Estarías de acuerdo en debatir? Sí, es más, capaz que sale un debate con Talvi este mes. ¿Ah, sí? Porque me dijo que no, pero ahora me dicen capaz que dice que sí, pero con cualquiera de ellos. O sea, me encantaría. Ojalá el Partido Nacional, cualquiera de sus candidatos, Larrañaga, Lacalle, Antía, Sartori, pudiéramos debatir para no estar por Twitter, ¿viste? Sí, están peleando bastante por Twitter. Claro, ¿no? para ver si nos damos una discusión de decir, bueno, está bien, sobre educación, ¿no? Sobre vivienda, sobre salud, ¿no? Sobre seguridad social, sobre empleo, sobre relaciones laborales, ¿no? O sea, sobre política económica, sobre política monetaria. O sea, que nos podamos tensar y decir, bueno, vamos arriba, vamos a discutir un poquito más fondo que la consigna. Y bueno, y ojalá se den debates. Vamos a brindar por la sociedad uruguaya. Sí, porque el Uruguay se anime a hacer también. ¿Por qué? Porque el Uruguay se anime a hacer. Yo creo que también está parte de la discusión de nuestra identidad. O sea, en la construcción del Uruguay donde los más postergados estén primero, está una identidad cultural que tiene que ver con las mejores tradiciones de nuestro pueblo, ¿no? Con la mejor tradición de vinos Stagnari. Arriba. Arriba. Nos vemos.